Bueno, es un gusto para mí poder reunirme en estos días con ustedes a través de esta charla y muchas gracias al doctor Iranzo y a María Fernanda Torres Godoy por la invitación y sobre todo por haber tenido esta idea de genial de hacernos el día más corto, ¿no? A mí sobre todo, que me hizo preparar esta charla, me llevó bastante tiempo, pero a todos en particular, nos ayuda a pasar el día y esta cuarentena mucho más fácil, que es una experiencia nueva para todos. Aquí no hay jóvenes ni con más experiencia o menos experiencia, para todos en nuestra primera cuarentena. Y bueno, es una experiencia a vivir. Eh, yo me voy a presentar muy cortito, solo para aquellos del grupo que no tengo la suerte de conocer, y fundamentalmente para darle un poco más de sentido a la charla. Miren, yo soy veterinario hace ya muchos años, más de 36 casi, y esos años estuve haciendo docencia y haciendo cirugía particular. Es decir, como ven a la izquierda y arriba en la pantalla, soy recibido de veterinario en la Facultad de Veterinaria de la Universidad Nacional de La Plata, y seguí trabajando allí como docente y en el hospital y en el servicio de cirugía en su momento, haciendo cirugía de equinos. Hace 15 años aproximadamente también soy docente de la Universidad de Buenos Aires en veterinaria y también en cirugía de equinos. Y como ven abajo, tengo mi clínica, he operado por muchos lados, ya desde el 2005 tengo una clínica aquí en la Ciudad de La Plata, que llamé así Clínica Quirúrgica Equina, que es donde hago mis trabajos particulares. Todo esto lo cuento solo para darle un entorno a los casos clínicos que voy a mostrar, porque son casos de diferentes lugares y diferentes características. Bueno, muchas gracias otra vez por la invitación y les decía que todos vamos a pasar por primera vez esta cuarentena. A ver que puedo pasar la diapositiva. Y es una sensación muy rara y muy especial esta de no ver a nadie, ¿no? Solo ver a los que tenés en tu casa. Y bueno, con el hecho de como no sabemos cuánto va a durar, o yo al menos no tengo la menor idea de cuánto va a durar, y con la intención de documentar esto, le pedí a mi esposa que me tomara una foto a mí y a mi hija en el momento de inicio de la cuarentena. Y acá estamos los dos cuando empezó la cuarentena. Y para ver cómo transcurrió el tiempo y cuántas cosas cambiaron en estos días que yo no estuve saliendo, le pedí que hoy nos tome otra. Y como ven, hubo algunos cambios, por lo menos en la fisonomía. Yo no imaginé que había sido tan larga la cuarentena, gracias a estas charlas se me pasó muy rápido. Lo que sí, la seguimos afrontando con una sonrisa, como la de mi hija que sigue allí. Otra cosa que sucede es que es mi primer, pese a mis años de docencia, es la primera vez que me toca hablarle a la pantalla. O sea, no tengo a nadie acá, yo estoy acostumbrado a estas clases, esta fue la última que hubo en la Facultad de Veterinaria de La Plata, unas charlas muy lindas que organizó el hospital, donde fue mucha gente, como ven aquí parte de mi equipo de trabajo, Francisco, Luis, por allá está la doctora Manina, algunos de los que están en la charla ya sé que estuvieron en esta misma, y siempre está la pregunta simpática y alegre de algún colega amigo que pregunta algo serio, con una sonrisa. Bueno, pero hoy no van a estar, entonces a mí me gusta mucho caminar, me gusta ver el público y ver cómo voy con eso, y bueno, hoy no puedo hacer eso, así que pido disculpas porque no le puedo dar tal vez el entusiasmo que me gustaría, pero bueno, dije, voy a ver qué público puedo conseguir aquí en mi casa. Mi esposa no quiso, se fue a escuchar una charla de odontología a otra habitación, pero conseguí que el otro participante de la familia, que es Julio, conseguí que me viene acompañando en toda la cuarentena a cada paso que doy, conseguí que se siente a escuchar mi charla y poder ver en él si lo voy aburriendo o no. Acá está Julio muy atento, sentado. Si escuchan algún ladrido, seguro es porque no fui claro y quiere preguntar algo porque se preocupa mucho por lo que digo. Bueno, ahora sí, hablando en serio, ¿qué hacer frente a una emergencia traumatológica? El título es como muy grande, ¿no? Pero la intención en una emergencia, el ser humano es un factor de estrés importante, ¿no? Y lo primero que pone en funcionamiento es el reflejo de huida. Bueno, o sea, no se puede. Sepámoslo, cuando hay una emergencia de un animal, en este caso un equino, y estamos nosotros presentes, nos miran todos a nosotros como diciendo, a ver,
qué vas a hacer, cómo vas a solucionar esto, hacé algo, ¿sí? Bueno, entonces no podemos salir huyendo, tampoco camuflarnos entre el público porque no es muy posible y no queda. Pero bueno, en definitiva tenemos que hacer algo. O mejor dicho, lo que no tenemos que hacer es pensar. Pensar, si bien parece ilógico, pensar lleva tiempo. ¿Sí? De tomar una decisión pensada lleva tiempo, y ese tiempo no lo tenemos frente a una emergencia. Y si lo tenemos es a costas de una mayor lesión de nuestro paciente. Entonces, yo lo que quiero sugerirles, y es el objetivo de esta charla, por lo menos el que me he propuesto, y espero poder conseguirlo, es mostrarles una propuesta. Yo tengo un protocolo de emergencia hecho, leído, no es, nada de lo que voy a decir es de mi propia imaginación, ¿eh? Es todo algo que hemos leído por ahí alguna vez. Tener un protocolo de emergencia. Entonces, frente a esa emergencia, ya sabemos qué hacer, ya sabemos qué tenemos que ir a buscar, ¿sí? Y en eso se va a basar la charla, en clasificar las lesiones un poco para que inmovilicemos y ya tengamos un protocolo que se los voy a ir mostrando durante la charla. Y después la presentación de algunos casos clínicos que son quirúrgicos, pero bueno, es para ver qué otras posibilidades también existen de resolver fracturas. Y ahí vamos con el protocolo. Previo a eso, yo voy a poner aquí estas tres palabritas introductorias, ¿no? Porque, a ver, cuando uno habla de un accidente, se dice que los accidentes se pueden prever, ¿no? Pero bueno, yo puse estas tres cosas porque hay algunas fotos que me gustan poner y las quiero compartir aquí. Digamos que una imprudencia no necesitaría un protocolo, pero necesitas un poco de educación, ¿no? Me pasó encontrar a este señor en alguna vez que tuve que viajar y vieron que siempre cuando hay un avión con las turbinas prendidas o tenemos que subir a uno en la pista, nos llevan por lejos de la ala, lejos, con unas precauciones terribles, y una de esas veces miro hacia la turbina y estaba sentado este señor ahí, mirándonos pasar como si nada pasara, un imprudente. Bueno, esto es un incidente, ¿sí? Que significa, bueno, esto después de muchos años de trabajo, cometí este grosísimo error, ese pelado que está empujando el caballo soy yo. Y me pegó muy mal, fue el año pasado. Tan mal me pegó que lo tengo grabado y me duele cada vez que lo veo. Pero es evitable, un incidente, y para eso puse esta cámara, es evitable, ¿sí? Muy evitable. Bueno, no me pasó nada, al rato, cuando pude volver a respirar, me levanté, operamos el caballo con mucho gusto, de un potro que vino un tritórquido, que con mucho gusto también lo castré. Vamos, ahí está. Bueno, y ahora sí, no, en mi práctica no he tenido muchos casos donde emplear el protocolo, pero sí he visto cuando me derivan el caso en qué condiciones viene. Por eso también insisto en tener un protocolo de emergencias y de vendajes. Fíjense, esto lo tomé de internet porque es bien, si se impresionan, alguno me hace una seña y lo corto, pero realmente lo que quiero es tratar de que ustedes se imaginen y traten de meterse dentro de la emergencia para tener la sensación, ¿sí?, de lo que sucede y de lo que nos sucede, sobre todo a los veterinarios de pista. ¿Sí? Ahí va. Es impresionante, ¿ven cómo? Y estas cosas pasan, tal vez no tan graves, pero pasan. Un caballo que rueda, que viene atrás y lo lleva puesto, y los dos jockeys vuelan y a uno encima le pasa por encima del otro caballo. Bueno, terrible, ¿no? Fíjense, los médicos ahí irán a atender a los humanos y a nosotros nos va a tocar atender al pobre caballo accidentado. Pobre, ¿verdad? Lo voy a pasar así nada más y ahí lo freno para que no se estresen, pero bueno. ¿Ya entendieron de qué momento hablamos? Este es un caso de pista del Hipódromo de La Plata, una foto que me cedió el doctor Ramón López, con el cual tengo la suerte de ser compañero en la facultad y trabaja también en el hipódromo, y me cedió estas fotos donde vemos, esto no es fotomontaje, pareciera, pero no lo es una luxación expuesta que sucede, no frecuentemente, pero sucede. Y esta otra que es un caballo, bueno, con una lesión bastante importante, que no sabemos cuál es.
Pero lo que estamos seguros es de que este caballo, si no hacemos algo pronto, ¿sí?, se va a lesionar más aún, más cuando son fracturas, pero se va a lesionar más aún, ¿sí?, más le va a doler, más estrés para todo el mundo. Imagínense el pobre veterinario cuando encima tiene toda esta gente mirando a ver qué es lo que va a hacer. Nada de ponerse a pensar, ¿sí? El primer pensamiento que se me cruzaría a mí es por qué no estudié diseño gráfico, ¿verdad? Pero bueno, ya está cometido el error, somos veterinarios y estamos en ese lugar. Y ahí hay que emplear un protocolo, ¿sí? Y ahora sí vamos con, ya creo que conseguí, y si no lo conseguí hasta ahora ya no lo conseguiré, que ustedes se imaginen realmente la situación de emergencia. Y acá viene nuestro protocolo. Entonces no hay que pensar, se pierde tiempo pensando. Mientras nosotros pensamos qué hacer, el caballo se sigue dañando, el público se pone un poco más intenso, todo se complica. Entonces, nosotros lo que necesitamos hacer es evaluar y estabilizar ese caballo lo antes posible. Evaluar y estabilizar. Y en ese orden, aunque parezca que está como confuso, ¿no? Yo diría estabilizar primero y evaluar después. No. La primera evaluación es mientras yo estoy buscando las cosas para ejercer mi protocolo, como un tranquilizante, por ejemplo, ya voy evaluando el caballo. Nosotros nos encontramos en esa situación con un caballo ansioso, hiperexcitado, en continuo movimiento, al cual tenemos que tratar de inmovilizarlo, por poner una férula, un yeso, un vendaje, lo que fuere. Bueno, mientras tienen el caballo y yo estoy buscando mis insumos para poder tratarlo, lo tranquilizo, ¿sí?, para disminuir el dolor y que esté más quieto. Y hacer una evaluación física primaria, mientras agarran el caballo y me lo traen, me lo acercan, yo me acerco a él, ya lo voy evaluando, ¿sí?, para ver qué tipo de inmovilización primaria externa voy a utilizar, ¿sí? Bueno, lo del transporte será después de inmovilizado. Entonces necesito sedarlo, ¿no? Entonces, mientras lo van a buscar, yo preparo mi sedante. Cualquiera de estos, los de siempre, los que usan, ¿sí?, los que tienen o sea, tienen que sedarlo, ¿sí? Ahí están las dosis, bueno, en este grupo creo que no hay muchos veterinarios nuevos, entonces esto está un poco como demás, todos sabemos la dosis y qué medicamentos podemos usar. Pero en definitiva, el objetivo es sedarlo. Y les decía, mientras yo preparo mi sedante para aplicarlo, veo cuando me traen el caballo, y en esto me refiero con evaluación primaria. Lo primero que veo es, ¿puede soportar peso sobre el miembro que veo afectado? Bueno, o no puede soportar peso. Si no puede soportar peso sobre él, es porque tengo una fractura completa o una luxación. Y esa es mi evaluación primaria. Ya sé que tengo un problema bastante más serio. Como por ejemplo esta, ¿no? Una luxación de tarso. Cuando lo traen veo que puede soportar peso y ahí ya tomo un poco más de aire, ya me puedo tranquilizar y pensar un poco mejor. ¿Por qué? Porque ya sé, ¿sí?, que es una fractura incompleta o una laceración tendinosa o una herida, que son graves también, con un pronóstico tal vez también difícil, de acuerdo a cuál sea el caso, pero estoy seguro que no voy a necesitar tomar una medida más drástica, ¿sí?, que el caballo, por más que yo no se va a dañar más en cada movimiento, ¿sí? Lo que no quita que sigamos con nuestro protocolo. Si fuera uno de estos casos que puede soportar peso, podría ser tranquilamente esta fractura que es tan común, ¿sí?, una fractura condilar. Con lo cual, con un Robertson y una férula de Quincy, o un solo Robertson, ya podemos movilizar el caballo, en el caso del hipódromo, seguir con la programación, y nosotros sacar el caballo de la pista y empezar nuestra evaluación un poco más exhaustiva. Si fuera una fractura de estos que no pueden soportar peso, tenemos que ver qué tipo de fractura, ¿para qué? Para hacer un pronóstico, si el pronóstico requiere cirugía o puede ser un pronóstico conservador. Nosotros ya sabemos de antemano, y eso lo estamos viendo cuando trae el caballo, que aquellas lesiones por encima del carpo o por encima del tarso son de un pronóstico pobre o muy malo, ¿sí? Lo que ya nos está indicando la gravedad de la situación.
Si es un caballo que es menor a 300 kilos, en ese tipo de lesiones de carpo y tarso por encima de él, tenemos mejor pronóstico, pero bueno, no son los de carrera. En definitiva, también tenemos que evaluar, y eso después de la inmovilización, la edad, el temperamento, el objetivo del propietario y la disponibilidad económica del mismo para emplear en este caso. Pero esto después que ya hicimos la estabilización primaria, ¿sí? Primero salimos de la crisis es el público, la crisis el caballo se mueve y se sigue dañando, tenemos que hacer esa estabilización primaria. Para eso, ¿sí? Y ahí vamos un poco más en detalle al protocolo. A ver, no todas las inmovilizaciones externas, son iguales. De acuerdo al nivel de la lesión, a qué altura, ¿sí?, está la lesión, o imaginamos que está la lesión, porque en realidad no tenemos rayos X en los ojos, pero se ve bastante claramente la altura donde está. Existen estos 3 niveles y cada uno de estos niveles tiene ya preestablecido una forma de inmovilización para que se dañe lo menos posible en el tiempo y en el movimiento. Ya está establecido, a eso me refiero con el protocolo. Esto no tenemos que estar inventando nada. Ya está establecido, ya está escrito y hace muchos años. Esto lo hizo Brámaras, perdón la pronunciación, creo que saben de quién hablo, en el año 83, ¿sí? Dividió las lesiones en estos 3 niveles, y para no leérselos les puse una foto, ¿no? Nivel 1, por ejemplo. ¿De dónde va el nivel 1 de lesiones? Todas las lesiones que van desde el casco hasta el nudo. Este tipo de lesiones lleva un tipo de inmovilización que la vamos a ver más adelante. Pero primero les voy a poner la foto de cada uno de los niveles. Entonces, nivel 1, hasta el nudo. Nivel 2, entre el nudo y el carpo, o el metatarso, si fuera un miembro posterior, ¿sí? De distal del metacarpiano o metatarsiano hasta el carpo, o en proximal de la articulación metatarsiana. Tarso-metatarsiano. El nivel 3, obviamente parte del nivel 2, o sea, desde la tarso-metatarsiana hacia la babilla, y desde distal del radio a proximal del mismo o el codo. Esto es nivel 3, ¿sí? Y nivel 4, claramente son aquellas que están por encima del codo y por encima de la babilla. Bien, ya teniendo claro esto, que es muy sencillo, toda la charla es así de básica, ¿eh? Yo con los años en realidad me pongo un poco más, cada vez más simple, y cada vez me fijo en conceptos más grandes, y a partir de ahí se me hace mucho más fácil llegar a lo puntual. Esto no tiene, ahí tiene una S de más, pobre Robert, era uno solo y yo le puse que eran varios. Bueno, ¿qué necesitamos? A ver, ¿qué instrumento y qué estudio científico? No, necesitamos nada más que algodón u ovata, venda cambric, o la venda de Vareo, la venda que tenía el caballo, pero bueno, esto tendríamos que tenerlo en los clubes, en los lugares donde se hacen reuniones hípicas. Digo, no es muy sofisticado esto que estoy diciendo, ¿verdad? O sea, venda cambric, duct tape y un paquete de algodón u ovata para poder inmovilizar, para hacer un Robert John rápido. Lo primero es un Robert John, ¿sí? Y a eso le agregamos valvas de PVC que siempre hay en todos lados. Ahora vamos nivel por nivel. A ver, los del nivel 1. En los hipódromos hoy tienen esto que es una férula de Kinsey, ¿sí? Ahí está, aplicada siempre sobre un Robert John. Todas las inmovilizaciones primero Robert John, ¿sí? Algodón apretado con una venda cámbrica o con cualquier venda, y encima, si fuera necesario, duct tape, que lo usamos para fijar más que nada el PVC o la Kinsey. Bueno, para cualquier fractura de nivel 1, como puede ser esa que observan allí, ¿sí? Si tienen la férula, la férula. Si no tienen férula, ¿sí? Nosotros todos sabemos ya de siempre que se usa el PVC, los caños de PVC, ¿sí? Es muy económico, es muy fácil de obtener, y esto me van a disculpar por la obviedad y por la barbaridad que voy a decir, pero he visto casos, me han referido casos. O sea, el PVC va cortado, ¿sí? Cortado en tiras, en valvas, decimos nosotros, en tiras. Y si quieren pegados una sobre la otra,
para que tome más consistencia. Y esas valvas, no colocar el caño completo, perdón, pero he recibido casos así, después les voy a mostrar uno. O sea, le pusieron el miembro adentro del caño. Eso no sirve absolutamente de nada. Bueno, vuelvo a lo mismo. Entonces, nivel 1, fíjense, la Kimsey ¿qué hace? Lo tiene en flexión y después da soporte en dorsal. Entonces, si nosotros vamos a tratar un miembro anterior, hacemos el Robertson y encima ponemos 2 valvas en semiflexión, ¿sí? Esto como está recto, obliga al casco, ¿sí? A la pinza a ponerse en flexión, y por encima el duct tape, fijarlo adelante. Si es un miembro posterior, es exactamente igual, con la diferencia que como es un miembro, usémoslo como regla mnemotécnica si quieren, como es un miembro posterior, las valvas ¿dónde van? En posterior, en plantar. ¿Sí? No van en dorsal, van en plantar. No hagamos el ejercicio, digo, para no perder tiempo ni en la charla y mucho menos en la emergencia, de pensar a dónde va. Si ya está escrito, ya sabemos que es así. Aquí va. ¿Es la única manera? No, seguramente que no. Seguramente que alguien puede encontrar una manera mejor de inmovilizarlo, porque bueno, siempre se progresa. Pero esto es una base concreta y estudiada de qué es la mejor forma biomecánica de, si quieren, soportar la carga en este tipo de lesiones de nivel 1. No pensar, graben esta foto en el subconsciente y en el consciente si pueden. Las de nivel 2 ya son un poco más complejas. ¿Por qué? Porque bueno, hay más movimiento, hay menos tejido que contiene, entonces estas van a tener un movimiento más que es la abducción, y es más factible que lacere la piel haciéndose expuesta y obviamente complicando más aún el pronóstico. Entonces, estas de nivel 2, tenemos que hacer un Robertson desde el casco hasta el codo, ¿sí? Bien apretadito. Y cuando vamos a colocar nuestras valvas de PVC, ¿sí? Tienen que ser más largas y dobles. Las vamos a poner en lateral y ahora sí, en palmar. ¿Sí? ¿Para qué? Para evitar la flexión del carpo, la flexión del nudo, ¿sí? Y que no pueda mover el miembro. Y dándole sustento entonces a la fractura del metacarpiano, las fracturas de nivel 2. Aquí tienen una de nivel 3. Bueno, esta está casi en el límite, ¿verdad? Pero después cuando vean el caso que les voy a mostrar más adelante, van a ver que entra justo en nivel 3. Estas son graves, dijimos que las de nivel 3 son muy difíciles de inmovilizar, ¿sí? Para el transporte, y muchas veces, sobre todo en caballos de carrera, se toma la decisión de la eutanasia. En potrillos tienen un pronóstico mucho mejor. Les voy a poner una foto de un dibujo de un libro, de Auer, que es la Biblia del cirujano. Bueno, está en muchos lados más también, pero para mostrarles el principio de esto, ¿sí? Obviamente que no es esta fractura es una fractura radioproximal, que es para lo que se diseñó este tipo de inmovilización, pero como en todas, sigue siendo igual de básico. Primero, Robertson. Para evitar el movimiento hacia medial de la fractura, se coloca una valva de PVC o un elemento rígido más largo que llegue casi hasta la cruz para evitar, ¿sí?, el movimiento axial, esto impida, apoyándose en la escápula, impida el movimiento de la fractura. Entonces, esto es muy útil cuando son fracturas de radio, las de nivel 3. Aquí tienen un caso que tuvimos aquí en la Facultad de La Plata, donde ya le hicimos la inmovilización, ¿ven? Para que no pueda llevar el miembro hacia allá, hacia afuera. De todas maneras, insisto, son inmovilizaciones primarias, ¿sí? Primarias. Esto es para ver qué hacemos después, o sea, para tomar nuestras placas, evaluar el caso en general, ¿sí? Y ahí tomar la determinación. Pero ya tenemos tiempo ahora, ya no es una emergencia, ya tenemos tiempo de pensar y de ver qué vamos a hacer con él.
Aquí tiene una foto ya de perfil, una foto de internet, de una estabilización de nivel 3. ¿Ven cómo se prolonga? Bueno, este está bastante largo, ¿no? Cómo se prolonga para que esto haga tope tanto en la masa muscular como en la escápula para que evite el movimiento excesivo hacia afuera. Las de nivel 4, o sea, aquellas que estaban por encima de la babilla y por encima del codo, realmente son un problema muy serio. ¿Por qué? Porque están rodeadas de masas musculares y no tenemos forma de inmovilizarlo. No hay forma de inmovilizar la fractura. Lo que sí se puede hacer, en el caso del miembro anterior, por ejemplo, es hacer un vendaje de Robertson, incluyendo la articulación metacarpo-falángica y el carpo, para evitar la flexión de estos. Y evitando la flexión de estos, se evita, en cierta forma, la flexión del codo, con lo cual, si hubiera una fractura de húmero, ya tenemos una especie de movilización de la fractura indirecta, no total, pero de alguna manera puede ayudar. Tengan en cuenta esto. Esto se puede hacer con un Robertson y balas. Tiene que ser liviano. ¿Por qué? Porque si ponemos un yeso para inmovilizar el carpo, la metacarpo falangeana, tiene mucho peso si lo usamos desde el codo hasta el casco. Y cuando el animal eleva el miembro, toda la carga va a caer sobre la fractura, todo el peso, toda esa sobrecarga de peso va a caer sobre la fractura y lejos de ayudar, ¿sí? Lo que vamos a hacer es distraer más los cabos o generar que esos picos puedan lesionar más aún. Entonces, mucho cuidado con esto. O sea, es muy importante poder inmovilizar el nudo y el carpo para evitar el movimiento del codo, pero lo más liviano posible. Sigo. Una vez que salimos de nuestra emergencia, ya lo inmovilizamos, ya dividimos las lesiones en 4, ya sabemos qué tipo de inmovilización usar para cada uno de ellos, y ahora viene la definición del tratamiento. ¿Sí? Entonces, aquí tenemos voy a mezclar un poco lo académico, si quieren, con la realidad que nos toca vivir. ¿Sí? Entonces, ya evaluamos en forma académica cuál es la posibilidad, pero primero, yo no sé si primero o después, pero para mí es muy importante saber qué es lo que quiere el propietario. ¿Sí? A ver, ¿por qué? Porque yo quiero saber cómo puedo ayudar a mi paciente. Y para eso necesito saber qué va a hacer el propietario. Si realmente tiene interés y disponibilidad económica. Digo disponibilidad porque creo que es el término correcto, no es si tiene o no tiene dinero, es si realmente lo quiere gastar, ¿sí? Con su caballo. ¿Sí? Entonces, hice 2 grandes grupos y después cuando ponga los casos clínicos también los divido en grupos como para tratar de estandarizarlos, ¿no? Pero bueno, digo, yo lo hago así. Tenemos propietarios con interés, ¿sí? En mejorar la vida o prolongar la vida de su caballo y sin interés. Obviamente puse en rojo sin interés porque esos ya sabemos que si el propietario no tiene interés, no hay forma de ayudar a nuestro paciente, no hay forma de ayudar a nuestro caballo. Las fracturas, ¿sí? Pueden estar sujetas como tratamiento, idealmente, digo yo como cirujano, después lo discutiremos, tienen como tratamiento la osteosíntesis, ¿verdad? Entonces, en las lesiones de nivel 1 y nivel 2, y en potrillos hasta las de nivel 3, podemos sugerir un tratamiento de osteosíntesis con con diferente pronóstico dependiendo del nivel, pero con cierto buen pronóstico, ¿sí? Entre comillas. Y acá puse ahí fijación externa con transficción, y acá empieza un poco el barullo que voy a armar yo con la osteosíntesis, pero digo barullo porque voy a mezclar muchas cosas. Básicamente, y quiero que quede bien claro mi intención en esta charla, la osteosíntesis indicada y correcta para las fracturas es por tornillos en forma de LAC, o sea, por compresión interfragmentaria, o placas y tornillos. ¿Por qué? Porque son los que mejor o los que más ayudan a la cicatrización ósea, porque producen compresión y estabilización de la fractura.
Esto existe hace muchos años. Sin embargo, cuando empezamos a usar y apareció en el mercado y bastante accesible los yesos acrílicos, mejor dicho, la fibra de vidrio, las vendas de fibra de vidrio para hacer yesos plásticos, mejoró muchísimo el pronóstico de aquellos tratamientos con placas y tornillos que se hacían al principio. ¿Por qué? Porque las inmovilizaciones internas, ¿sí?, la osteosíntesis en el caballo necesita, ¿sí?, para mejorar el pronóstico de una inmovilización externa, aunque sea una contradicción técnica, ¿no? Pero la inmovilización interna necesita en el caballo una inmovilización externa. Y acá viene lo que sigue, que es fijación externa con transficción. Y en la medida que les muestre los casos van a ver un poco de qué hablo, pero todos sabemos, y les voy a mostrar un gráfico primero, a qué me refiero con la fijación externa con transficción. Es decir, la osteosíntesis es el tratamiento ideal, ayudado por la inmovilización externa es mejor aún el pronóstico, y yo estoy convencido de que en muchas fracturas, si hacemos la osteosíntesis, ponemos el yeso acrílico, y ese yeso acrílico lo usamos por transficción, le quitamos carga al lugar de la fractura y con eso mejoramos el pronóstico. Eso es lo que quería decir, y ha cambiado mucho con los años, ¿no? Esto, cuando yo empecé a hacer cirugía, bueno, a todos nos gustan los cirujanos hacer un poco de carpinteros y reparar fracturas, es realmente muy entretenido. Pero cuando no existían los acrílicos, los fracasos y las sensaciones horribles de haber podido en la cirugía cambiar las situaciones de caballo y perderla en la recuperación en la anestesia era realmente frustrante. A tal punto que yo casi que había dejado de hacer algunas osteosíntesis por eso. Hasta que aparecieron los acrílicos, y más aún, ahora me animo mucho más en estos últimos años con el tema de la transficción, y de esos son los casos que les voy a mostrar. Pero bueno, no los quiero entretener mucho. Las de nivel 4, en realidad no nos queda otro tratamiento que el conservador o la eutanasia. Y el conservador significa movilizar el caballo, o sea, restringirle el movimiento, idealmente tenerlo colgado en un box como este. Los pronósticos van a variar mucho de acuerdo a si tienen laminitis, si no tienen laminitis, si se adaptan a este sistema o no se adaptan, y obviamente del tipo de fractura. No todas las fracturas, por ejemplo, de escápula, de húmero, son iguales, algunas con mejor pronóstico que otras. Pero bueno, no es el motivo de la charla. Una vez que inmovilizamos nuestro caballo, tenemos que llevarlo a algún lugar donde le tomen las placas, a alguna clínica, a algún quirófano si es que vamos a hacer un tratamiento quirúrgico, o a algún lugar de descanso donde haga el reposo. Y increíblemente, yo voy a mostrar cosas, insisto, más que obvias. Porque, por ejemplo, ¿cuáles son las características que debe tener el transporte? Nos queda menos de un minuto, Pucho, vos me avisás cuándo paro o dónde dejé. El transporte tiene que tener algunas características muy básicas, pero por más básicas que parecen, a veces es increíble ver lo que vemos, ¿no? El transporte debe ser lo antes posible. Nuestro transporte debe tener rampas bajas o suaves porque nuestro caballo está fracturado, entonces tiene que subir y bajar haciendo el mínimo esfuerzo. Y voy a esperar, si les parece, mientras hago un comentario superficial, digo, es raro ver en tantos establecimientos con muchos equinos que no hay un medio de transporte. No estoy hablando del adecuado para una fractura. No hay un medio de transporte. ¿Cuántas veces pasa que hay un caballo con cólico en un establecimiento con muchos caballos y no hay cómo trasladarlo? Bueno, imagínense que si no hay un tráiler común para un caballo con una emergencia, menos va a haber un tráiler especial para un caballo que necesita rampas bajas y demás, ¿verdad? Creo que ya se me está terminando el tiempo. Pucho, ¿están ahí? Sí, claro que sí, tranquilo. Sí, No, dale hasta que termine, dale hasta que se corte. Sí, sí. Bueno, entonces, les decía, rampas bajas. Obviamente no tenemos en Argentina, imagino que tal vez en Chile, Colombia, o bueno, en México, ahora voy a mostrar uno de México que está muy interesante. Pero bueno, la otra cosa importante es cómo colocar el caballo. Eso es una pregunta que si uno no la tiene de antemano en el protocolo, no sabe. Bueno, a mí me costaría mucho imaginarme cómo. Bueno, la cabeza y el cuello tienen que estar libres, porque el caballo balancea su peso, ¿sí? Poniendo el cuello y la cabeza hacia un lado o hacia el otro.